Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos aquellos que vean este video. Les saludo cordialmente. Para mí ha sido bastante complejo y difícil el poder dar a conocer que un científico de la connotación del doctor Albert Einstein se haya equivocado de la manera en la cual lo hizo en su teoría de la relatividad. Ha sido tan nombrada esta teoría a lo largo de la historia de la física, desde que él la diera a conocer, que prácticamente no existe persona en el mundo que la conozca, que no la conozca, conceptualmente por lo menos. En realidad para mí ha sido un verdadero parto el poder mostrar esto. Esto yo lo vengo desarrollando desde el año 2003, en el cual les mencioné en los videos anteriores que yo le había hecho una pregunta al Señor mi Dios, si en verdad se podía viajar a la velocidad de la luz. Y Él me dijo, sí, es posible. Entonces me aboqué a buscar dónde estaba este error. Error que me ha dado a conocer que no es un errorcillo, es un errorazo. Y para poder mostrarles a contar de este video presente, porque en el primero doy a conocer el error cometido por el doctor Lorentz, sobre la cual el doctor Albert Einstein sustentó su teoría de la relatividad. En el segundo video doy a conocer cuáles son estos errores y cuál es el contraejemplo que describe el error del doctor Lorentz. Y en el tercer video muestro que en alguna medida el doctor Einstein no estaba tan equivocado, pero el problema de él fue sustentar su teoría sobre la constante del doctor Anton Lorentz. Constante que yo he demostrado que se puede extrapolar nuestro sistema de medidas y llevarlos hasta fuera en el espacio y poder dimensionar el significado de lo que es masa. En el presente video tengo que dar a conocer algunos conceptos que nos permita entender y darlos de la manera más clara posible para aquellas personas que jamás han tenido en sus manos un texto de matemática o no han logrado comprender la abstracción que tienen las matemáticas. Porque que son abstractas, son abstractas. Por ejemplo, lo más importante de eso es comprender qué es, por ejemplo, una función. Días atrás di a conocer a alguien que era una función. Y me dijo, esto es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. A la verdad, sí, es así. Porque yo le explicaba que una función es algo que hace algo. Y para poder demostrarles a ustedes que este algo, por ejemplo, muchos en tus casas tienen lo que de alguna medida una lavadora de distintas marcas, pero aquí el concepto no es la lavadora en sí. La lavadora es algo. ¿Qué hace la lavadora? Lavar ropa. Es algo que hace algo. Podemos verlo, por ejemplo, se me ocurrió días atrás pensando en cómo poder explicarles todo esto. Vamos a considerar, por ejemplo, un camión que lleva Coca-Cola hasta Copiapó, La Serena. Es un camión, es algo, ¿qué es lo que hace? Transporta Coca-Cola a La Serena.
Además, para poder llegar al conceptualmente y poder llegar a escribir la ecuación de energía, tuve que pasar por varias cosas preliminarmente. Y lo que está aquí a mi espalda en la pizarra son cosas que hay algunas de ellas que nunca han sido consideradas ni evaluadas por el mundo científico de la física. Nunca. Por ejemplo, este gráfico no existe en ningún texto de física. Este concepto de GOF, que es una función, acabamos de decir que una función es algo que hace algo. En este caso, la lavadora que lava ropa. Pero además, el concepto de GOF es un concepto que se denomina como composición de funciones, o sea, unir dos cosas en una. Ejemplo, vamos a considerar nuevamente el concepto de la lavadora. Es algo que hace algo. La lavadora lava ropa. Pero no la lava porque uno le dice ya, lava la ropa. Tiene que haber una interacción con la lavadora de la persona que va a hacer esto. Además tiene que tomar el detergente con lo cual va a lavar la ropa y le va a echar la cantidad necesaria para que la ropa sea lavada. Y la otra interacción es que le va a decir en la programación de esta cómo quiere que la ropa sea lavada. Eso conceptualmente se traduce en esto. Es una lavadora que lava ropa. Pero aquí está la persona que interactúa con la lavadora para que esto termine siendo, para que la ropa en este caso termine siendo lavada. Ahora, llevado eso a la física de el movimiento en el espacio, es algo muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque normalmente en física, vamos a borrar esto aquí para que lo puedas comprender. ¿Cómo ve un físico el poder llegar a Marte? Ellos piensan, esto es energía, esta es la velocidad. C. Ellos piensan que esa es la forma en la cual un objeto, en este caso una nave, tendría que acelerar de tal forma para poder alcanzar una velocidad suficiente como para poder llegar a algún punto en el universo. Pero esto no es posible. ¿Por qué razón? Porque antes que llegara incluso a la mitad de esa velocidad, ya no quedarían viajeros espaciales. Quedarían convertidos en una simple sopa de astronautas. Porque la gravedad y la aceleración que tendría que hacer esta nave debiera ser tan intensa que al final comenzarían a colapsar lenta y pausadamente. Sería una muerte bastante dolorosa porque sería lenta. Empezarían a pegarse sus pulmones y sus órganos a su espalda. Después empezarían todos los órganos a colapsar. Su cerebro quedaría pegado en la parte trasera de su bóveda craneal. Hasta sus huesos colapsarían y quedarían convertidos en polvo. Es complejo. Por esa razón, pensando en esto, ¿cómo poder llegar a la velocidad de la luz? Razonando y meditando en esto, llegué a la conclusión de que esto no es posible, y pensando en lo que el Señor mi Dios me había dicho, en cómo graficar esto, entonces
Si nosotros a la nave que va a llegar al espacio en este caso va a llegar a Marte, porque para llegar a Marte se necesitan 7 meses de viaje, podemos hacer impulsos de energía sobre el objeto, en este caso la nave, impulso tras impulso, tras impulso, tras impulso, de manera de alcanzar una velocidad adecuada para que en vez de que ese viaje sea por 7 meses, pueda ser por lo menos, al menos un par de días o una semana de viaje. Que ya sería bastante considerable. Que se demoraran al menos 6 días en llegar a Marte sería una maravilla. Y no 7 meses. Entonces, para que usted entienda conceptualmente esto, aquí hay algo que se llama función. Y le acabo de decir y mencionar que esta es una función que es algo que hace algo. Le mencioné el ejemplo de la lavadora. La otra función, en este caso, que es nuestra función G, es el algo que hace la lavadora. La lavadora y la ropa que lava. El camión y las Coca-Colas que lleva a La Serena. Esto, en una conjunción, es el resultado, en este caso, que es otra función, que es la función H de G o F, que es la composición de ambas funciones. Este ejemplo no está en ningún texto de matemáticas, como está escrito acá, ni en ningún texto de física. Por tanto, esto, para poder entender qué es esta función, esta es una función vectorial f. Las funciones vectoriales se escriben de esta forma: x sub i, y sub j, z sub k. El i, j y el k determina que esto tiene, en este caso, un vector unitario, u sub i. Un vector unitario que es el i, j y el k. Se escribe de esta forma. ¿Qué es lo que le da el sentido de dirección al vector? La otra función, en este caso, g de u v w, es u sub i, v sub j y w sub k. Este, en este caso, es nuestro vector resultante. H de x y z de g o f, que es h de x y z de g o f de u, de x y z, de v de x y z y w de x y z. Para que usted entienda, se me ha hecho bastante complejo poder pensar para que usted razone un poco. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con esto? En los textos de matemáticas hay ciertas formas de razonar, calcular y comprender algebraicamente el comportamiento de las cosas. En este caso, si vamos a ver el comportamiento del camión que lleva a las Coca-Cola a La Serena o a Copiapó, ¿qué podemos entender con esto? Hay una forma de cálculo que se llama el concepto de derivada. El concepto de derivada, ¿qué nos permite entender? ¿Cuántas Coca-Colas van? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿Cómo va a ser su aceleración? ¿El comportamiento del chofer? ¿Cuándo se va a detener? ¿Cuánto se va a demorar en llegar a Copiapó? Etcétera. Todas esas cosas nos va a poder permitir entender el comportamiento del camión. Y cuando se define, por ejemplo, f' se refiere a la derivada, vectorialmente sería df de x a de t, df de y a de t, sub i, sub j y sub k. Aquí podemos conocer la velocidad, la aceleración, la cantidad de botellas que van, chicas, medianas y grandes, etc. Todo lo que nosotros queramos conocer del desplazamiento de ese camión con Coca-Cola, lo vamos a poder obtener a raíz de esto. Además, en cálculo vectorial existen algunas cosas que se denominan operadores vectoriales.
Y uno de ellos es es el factor gradiente, la divergencia, el producto punto y el producto cruz. La divergencia no es otra cosa que la derivada, en este caso, de una variable sobre sí misma. Df de x a de x, df de y a de y, df de z de z, sui j de k. El resultado del operador gradiente es otro vector. También además hay algo que se llama divergencia. Es df de x a de x, df de y a de y, df de z de z. El resultado de la divergencia no es otra cosa que un número. Un número. Lo mismo que el producto punto. El producto punto es el producto entre f y g, que viene a multiplicarse, se multiplica x por u, y por b, z por k, como está aquí descrito. También el resultado del producto punto es un número, o un factor numérico. El otro tipo de operación que existe en vectores es el producto cruz, que es f cruz g. No es otra cosa que el resultado de multiplicar los vectores entre ellos mismos, y como resultado viene a ser, hay que multiplicar ese determinante y el resultado es un vector. ¿Por qué le estoy explicando estas cosas? Porque estoy entrando en algo que es bastante complejo y necesariamente por lo menos hay que tener al menos una pequeña idea de cómo razonar y comprender esto para poder llegar a la ecuación de energía verdadera. ¿Y qué es lo que nos importa aquí con este ejemplo y esta gráfica? Que la vamos a mantener hasta el final. Porque esta gráfica a nosotros nos permite conocer, pararnos sobre nuestro mundo. Marte está allá, la Tierra va a seguir moviéndose durante 7 meses. Entonces, si hay un punto durante el año en el cual Marte y la Tierra están alineados. Pero pasando el tiempo empieza a alejarse la Tierra de Marte, porque la órbita de Marte alrededor del Sol es muchísimo más grande que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Hay una época en el año en donde el viaje será 7 meses. Pero en otras épocas del año puede ser un año, 2 meses y mucho más. Dependiendo de la posición de la Tierra respecto de Marte. Y eso nos va a permitir conocer la posición de la nave que va derecho a Marte respecto de nuestra posición en la Tierra. Pues bien, de todo esto tuve que razonar, meditar, entender, hasta que entendí conceptualmente el concepto de GeoF. ¿Qué es lo que se llama composición de funciones? ¿Y cómo es que esto puede en verdad resultar la comprensión de esto? De esta gráfica que está acá presente, de Hx y Z, que es GeoF, que está acá, que es GeoF, U de X, U de X, Z, V de X, Z, W de X, Z. Que es una composición de los dos vectores en uno resultante. Ejemplo. Vamos a considerar un vehículo cuando usted encastra la primera marcha, acelera a fondo, aunque por más que acelere, no va a alcanzar jamás los 100 km por hora. Tiene que presionar el embrague, pasa
en este caso la marcha, la retira en este caso de la caja de transmisión, pasa por el neutro, que está en este punto, por el neutro, en una gráfica, encastra la segunda marcha, acelera y alcanza otra velocidad, que es lo que nosotros debemos hacer allá afuera para poder llegar a poder viajar a la velocidad de la luz. Cuando usted ya ha alcanzado la máxima velocidad que le da esa marcha, la segunda, usted presiona el embrague, retira la marcha, pasa por neutro. ¿Qué es lo que sucede? La energía cinética, en este caso aplicada sobre el auto, baja a cero, encastra la tercera marcha, comienza a acelerar. Entonces recién cuando usted comienza a acelerar, aplica energía cinética sobre el vehículo. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ver a qué velocidad vamos? Es que hay algo que se llama odómetro, que va viendo la cantidad de veces que gira la rueda sobre el dispositivo, que también va girando y que le aparece en el velocímetro a qué velocidad usted se va desplazando. Allá afuera no tenemos forma de poder medir la velocidad. ¿Cómo la vamos a medir? Vamos a colocar una rueda para que sepamos a qué velocidad nos vamos desplazando. No sabemos. La única forma de poder saber a qué velocidad nos desplazamos es en relación a cómo se va reduciendo el tamaño visualmente de la Tierra respecto de la dirección que llevamos hacia el otro planeta. Entonces recién vamos a saber a qué velocidad nos desplazamos. Hay una fotografía que anda dando vuelta en internet que salió no hace muchos días atrás, en donde la Voyager 1 toma una fotografía de la Tierra y resulta ser un puntito azul en el universo. Un puntito. Es la forma como acelera, es grande, inmensa, vemos la Tierra y vamos a ver que se va reduciendo en tamaño. Entonces, la razón de reducción visualmente, en la medida que vamos viendo que se va reduciendo el tamaño en este caso el tamaño de la Tierra respecto de nuestra posición, eso vamos a tener que traducirlo en la velocidad a la cual vamos a poder desplazarnos. Y sabremos que nos vamos a demorar desde la Tierra a Marte no 7 meses ni tampoco más, sino que pueden ser a lo menos algunos días o una semana o un par de semanas. Porque eso sí sería soportable para los viajeros espaciales. Porque estar arriba constantemente acelerando, eso es imposible para el cuerpo humano. Porque nuestro cuerpo fue diseñado para que estemos parados en nuestros pies en este mundo. No para que estemos viajando a través del universo. Yo entiendo que para muchos esto termina siendo un montón de patas de gallo. Y que incluso para profesionales de la ingeniería que no están dedicados a esto y que lo vieron, algunos se los dieron a conocer en cursos en los cuales ellos tuvieron que aprobarlos para poder obtener su grado de titulación, y después no se vuelve a ver más. Pero para poder tener el pleno conocimiento de esto, bueno, necesariamente hay que ponerse a estudiar. Y a la persona tiene que gustarle el poder estudiar y entender y razonar cosas que
para el común de las personas no es posible. Por eso trato de ser lo más claro posible, trato de explicar, porque yo entiendo que para muchos esto resulta ser solo patas de gallo. ¿Qué significa una pata de gallo? Eso, es una pata de gallo. Una pata de gallo es cuando el gallo pisa, cuando las gallinas pisan la tierra húmeda y van quedando un montón de rayitas encima. Bueno, a eso, a las personas que no entienden, se comprende que no logran comprender qué es todo esto. Además, el gradiente, la divergencia, los vectores se pasa en cálculo avanzado. Y que a no todas las ingenierías se les enseña esto. Afortunadamente a mí sí me enseñaron una parte y eso me fue suficiente para poder entender y razonar lo que les estoy explicando. En el próximo video voy a mostrar cómo es que llegué a la conclusión de poder obtener las constantes, en este caso las variables x y z, respecto de este gráfico, que es bastante complejo llegar a encontrar en este caso las componentes que describen la función h y z. Les pido su comprensión y les doy las gracias a todos aquellos que han tenido la amabilidad de poder escucharme. Sé que resulta muy complejo para alguien entender que Albert Einstein está equivocado y que este humilde servidor vio el error. Llevo años tratando de dar a conocer mi trabajo. Incluso poder tener esta pizarra fue un parto para mí. Yo escribía en ella, cuando recién la traje, quise hacer los videos, me encontré que la primera cámara que tenía grababa 9 minutos y después 6, después 9. Tenía 27 videos hechos, voy a verlo, ninguno con audio. Así que tuve que empezar a buscar otra cosa. Esta me permite grabar solamente 30 minutos de grabación, que ya van a terminar, por cierto. Así que les doy las gracias a todos vosotros por la oportunidad que me han dado de escucharme. Y los invito a que sigan haciéndolo, porque voy a llegar a mostrarles la ecuación del agujero de gusano. Yo sé que va a ser complejo, pero van a entender el concepto de lo que esto significa. Y que no solamente podemos viajar a la velocidad de la luz, sino que podemos superarla considerablemente. Y un viaje, por ejemplo, de aquí a Alfa Centauri, que son 6-7 años viajando de manera constante a la velocidad de la luz. Cuando se habla de año luz es la distancia, pero el objeto va viajando a la velocidad de luz, se demora 7 años. En 7 años calendario, viajando a la velocidad de la luz, sin saber con qué se pueden encontrar por el camino. Es como si usted fuese en un auto y de repente se le pinchó un neumático. ¿Lo sabía? No. Si hubiera sabido, esquiva lo que le habría provocado ese fallo. Allá afuera no tiene cómo saberlo. Pues bien, les doy las gracias, muchísimas gracias por la amabilidad de escucharme, y los conmino a que puedan republicar y convidar a sus amigos, amigas, que hay un chileno que descubrió que el doctor Einstein está equivocado y que está planteando algo absolutamente nuevo que no existe en los libros de física.